Bienvenidos nuevamente. En este video vamos a ver algunos conceptos analíticos de la ética que nos van a servir como herramientas para analizar la acción humana y poder determinar más claramente dónde ponemos el foco para la valoración moral. Como venimos viendo, el objeto de la ética son los fundamentos de la valoración moral. Ahora bien, para alcanzar estos fundamentos, el estudio ético tiene que contar con herramientas conceptuales que le permiten descomponer y analizar los elementos que constituyen el acto humano, que al final de cuentas es lo que se va a juzgar. Consideramos que en estos elementos vamos a encontrar indicios para establecer criterios morales. Resumidamente, la propuesta es descomponer el acto humano en elementos para ver en dónde ponemos el foco al momento de evaluar si ese acto es bueno o es malo. Primero tenemos que considerar el núcleo central de la valoración moral, la acción humana en sí misma. Cuando hablamos de la acción nos referimos a la dimensión presente, las acciones concretas que el individuo realiza y responden a la pregunta ¿qué? Del acto. Si retomamos los casos que trabajamos en los videos anteriores, podríamos considerar acciones. En el caso de Héctor, luchar contra Aquiles. En el caso de Raskolnikov, asesinar a la usurera. En los primeros dos casos del río, rescatar al ahogado. En el tercer caso del río, pesca. Es decir, en una valoración moral podemos poner el foco en las acciones para determinar si son buenas o malas, correctas o incorrectas. Prosigamos un poco más. En cualquier análisis ético no podemos dejar de lado la consideración de los fines para establecer criterios morales. Los fines representan la dimensión futura del acto y refieren a aquello que el individuo se propone alcanzar por medio de la acción. Si retomamos los ejemplos anteriores, podríamos considerar como fines. En el caso de Héctor, defender Troya. En el caso de Raskolnikov, librarse de su situación económica penosa y, según él, ayudar a las víctimas de la usurera. En los primeros casos del río, salvar la vida del ahogado. Y en el tercer caso del río, conseguir la mayor cantidad de peces, para vender, para alimentarse, etc. Siguiendo nuestra línea de análisis, podemos poner foco en los fines del acto para valorar si es correcto o incorrecto. Ahora bien, como los fines constituyen la dimensión futura del acto, la dimensión pasada está compuesta por los móviles o motivos. Los móviles de un individuo refieren a aquellos elementos que motivan la acción realizada. En un primer abordaje, los límites entre móviles y fines resultan un poco difusos. Sin embargo, podemos distinguir uno de otro considerando que los móviles o motivos responden a la pregunta ¿por qué? Del acto, mientras que los fines a la pregunta ¿para qué? Para nuestros ejemplos habituales podríamos considerar como móviles o motivos. En el caso de Héctor, porque quiere ser un príncipe honorable. En el caso de Raskolnikov, porque considera ser un individuo más allá de la moral. En los primeros casos del río, porque salvar a alguien en peligro es lo que se debe hacer. En el tercer caso del río, porque se debe trabajar si se desea obtener una buena pesca. En la misma línea que antes, en una valoración moral podemos poner el foco en los móviles o motivos del individuo para juzgar la corrección o incorrección de sus actos. Avancemos un poquito más. Como bien veíamos en los tres casos de la persona ahogándose en el río, el análisis ético de los actos puede tener en consideración si el individuo en cuestión logra alcanzar lo que se propone o no. Es decir, la valoración moral puede tener en cuenta si la intención del sujeto del acto se cumple en la realidad. Los resultados o consecuencias del acto refieren al estado de cosas real luego de ejecutada la acción. En nuestros ejemplos podemos considerar como consecuencias o como resultados. En el caso de Héctor, muere luchando contra Aquiles. En el caso de Raskolnikov, la usurera muere, pero también su hermana, que descubre el asesinato. En el primer caso del río, muere el ahogado. En el segundo y tercer caso del río, se salva a la persona en peligro. Considerando este elemento, podemos focalizar en las consecuencias del acto para determinar si es bueno o malo. Hasta ahora, un primer abordaje del acto humano nos pone en contacto con acciones, motivos y fines. No obstante, dado que para cumplir nuestras intenciones tenemos más de un curso de acción o más de una herramienta disponible, también se puede analizar el acto para tener en consideración los medios que el individuo utiliza para ejecutar la acción. En tal sentido, los medios refieren a los elementos, herramientas o cursos de acción específicos que el sujeto utiliza para concretar sus propósitos.
Estos medios pueden bien ser instrumentos concretos, herramientas, utensilios, armas, etc., habilidades, astucia, fuerza bruta, argumentación, o incluso otros sujetos que ejecuten las acciones por nosotros. De hecho, más adelante vamos a ver qué piensan algunos filósofos acerca de utilizar otras personas como medios para un fin. En el caso de nuestros ejemplos, podríamos considerar como medios. En el caso de Héctor, su fuerza y armas. En el caso de Raskolnikov, su fuerza y un hacha. En los primeros casos del río, la habilidad de nadar. En el tercer caso del río, una red de pesca. Es decir, teniendo en cuenta esta consideración, podríamos juzgar también un acto a partir de los medios que se utilizan para llevarlo adelante. ¿Son medios aceptables? ¿Son morales? ¿Inmorales? Hasta acá tenemos un panorama bastante completo y complejo también, sobre qué elementos podemos tener en consideración para juzgar el valor moral de un acto humano. ¿En dónde vamos a poner el foco? ¿Cuál de estos elementos es el criterio para evaluar si un acto es bueno o malo? ¿Nos vamos a quedar con uno solo? ¿O para cada acto tenemos que evaluar la combinación de todos estos elementos? ¿Es viable eso en la vida cotidiana? En los próximos videos vamos a profundizar un poco más en esta cuestión.